La Junta Nacional de Drogas, a través del Observatorio Uruguayo de Drogas, presentó la 9ª encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media realizada el año pasado. Vamos a enterarnos de algunas de esas características, de algunos datos que surgen de este relevamiento con la licenciada Jessica Ramírez, que integra justamente el Observatorio Uruguayo de Drogas. Bienvenida, Jessica, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un gusto recibirte. ¿Qué tal? ¿Es posible analizar los datos de consumo concretos, como lo hacen ustedes, y ahora nos vamos a meter en los números, haciendo abstracción de esto que comentábamos, de lo que son las políticas públicas, de lo que son de lo que es el tema de la inseguridad, la delincuencia y la violencia, o es todo un gran tema que está necesariamente atado? Bueno, no, es un fenómeno complejo y que está vinculado claramente. Los mercados de drogas, como estaban ustedes conversando, tienen que ver con la oferta de sustancias, y hay una demanda y que tiene que ver con consumidores y en todos los segmentos de población y consumidores. Por lo tanto, es un fenómeno que está vinculado a oferta y demanda, es un mercado. Este universo el universo que ustedes manejaron, ¿no? Sí. ¿Por qué elegir ese grupo? Gente joven, enseñanza media. Me gustaría también saber las zonas con las cuales trabajaron. Bien. Nosotros representamos a todos los estudiantes de edad de educación media, escolarizados en liceos públicos, colegios privados y en escuelas de educación técnica de todo el país. O sea que la muestra es representativa. Es nacional, exactamente. Y bueno, particularmente se vigila en esta población, es una población particularmente relevante para la vigilancia epidemiológica porque están atravesando una etapa de su ciclo vital muy vulnerable para el consumo de drogas, dado el desarrollo que todavía está en proceso y que restan varios años por culminar. Por lo tanto, esa es la justificación de mirar particularmente a esta población, donde los riesgos son mucho mayores que en la población adulta, los riesgos de consumo. Claro, lo debe marcar. Quien empieza a consumir a esas edades tan tempranas va a continuar siendo consumidor. Claro, ahí está. Eso tiene que ver con un indicador que nosotros miramos particularmente, que es la edad de inicio, sí, que es un buen predictor de características o patrones de consumo tal vez más problemáticos en el futuro. Está comprobado que, bueno, cuanto más temprano se da el inicio, cuanto más jóvenes son cuando inician, la probabilidad de consumos más intensos, más frecuentes, también de usos problemáticos en la adultez es mayor. ¿Cuáles son los datos? Perdón. Los datos sobre la edad de inicio en las diferentes drogas que se manejó. Bien, la edad de inicio de alcohol, bebidas energizantes y tranquilizantes sin prescripción médica son las 3 sustancias que se consumen más temprano, que los adolescentes consumen más temprano, y es en el entorno de los 13 años. Ahí no hay diferencias significativas estadísticamente, o sea, las 3 en término medio, ¿verdad? La lectura sobre la edad de inicio tiene que tener cuidado respecto al alcance. Es diferente hablar de la edad de inicio de alcohol, donde el 80% de los estudiantes ya probó, que hablar de la edad de inicio del consumo de tranquilizantes, donde muchos menos, el 25% nada más probó. Entonces ahí hay que ver que de por sí no es un indicador de precocidad, sino que habla solamente de los experimentadores. Bien, me llama la atención de todos modos, porque el alcohol, bueno, es una droga social, el acceso, por más que está controlado para menores, sabemos que a veces las infecciones funcionan poco y mal, pero el acceso a tranquilizantes. Bueno, lo que nosotros, el estudio revela sobre el consumo de tranquilizantes tiene que ver. Hay un 25% que dice haberlo consumido alguna vez en su vida, pero allí están los con y sin prescripción médica, o sea, los que tienen indicación y los que no. Y ahí no se puede separar, ¿no? Sí se puede separar, y a eso iba, es un 10% el que consume sin prescripción médica. Entendemos sin prescripción como un uso indebido porque es aquel que usa sin la debido control e indicación médica, o que usa más de la dosis indicada, por ejemplo. Eso es un 10 con algo, 11% aproximadamente. Respecto al acceso, cuando le preguntamos a estos que usan de forma indebida, a los que no deberían consumirlo, hay un 30% más o menos que nos dicen que son los padres quienes se los dan directamente. ¿Cómo lo afanan? Y un 40% son los que lo sacan de la casa, vamos a decir, sin la habilitación. Lo ves en internet, las combinaciones, por ejemplo, del tramadol y el alcohol, entonces el efecto que hace, o sea, lo pueden leer perfectamente. Hoy es un acceso facilísimo, ¿no? Y con drogas que los papás usan habitualmente, ¿no? Para distintos tipos de dolores.
Claro, eso que comenta él respecto al acceso en la casa, también hay algo que nosotros medimos y tiene que ver cómo cambia el consumo en los estudiantes, si en la casa hay consumo o no, y hay una diferencia marcada de cualquier sustancia, ¿no? De alcohol, de cannabis o de tranquilizantes, cuando en la casa los estudiantes conocen que hay consumo, en los adultos el consumo se multiplica. Y respecto a la marihuana, porque en las últimas semanas se ha discutido, ¿no? Si cambió el consumo o la percepción del riesgo frente a esta droga después de la despenalización del cultivo y de la venta de esta droga. ¿Qué datos se brinda? Bueno, lo que observamos es, respecto al consumo, que hay una estabilidad desde el año 2016, o sea, nosotros veníamos con un crecimiento desde el principio del siglo. O sea, el crecimiento es previo a la regulación, si quieren marcar ese punto. O sea, ya veníamos con una tendencia creciente desde el principio, desde el 2003, como también lo hay en todos los países de la región, ¿no? Uruguay no era ajeno a eso. Y nosotros estabilizamos a partir del 2006. Las últimas 3 mediciones nos dan la misma prevalencia en los adolescentes. Con respecto a la percepción del riesgo, también ha habido en las últimas 2 mediciones una estabilización. Ahí con la percepción del riesgo hay que tener cuidado en la lectura también, porque no es lo mismo las sustancias, algunas tienen la percepción del riesgo tiene mayor impacto sobre el consumo, en otras no. Es diferente la percepción del uso frecuente que del uso ocasional. Jessica, dijiste que las últimas 2, la pregunta de Jimena, se estabilizó la percepción del riesgo. Las 3, perdón, desde el 2016 viene igual que la prevalencia. No, está bien, pero lo que voy es, desde que se reguló, simplemente como mojón temporal, ¿hubo una menor consideración del riesgo? Es decir, al principio impactó positivamente, si se puede llamar así, el tema de la percepción del riesgo. No lo notamos en eso, no. Se cae la teoría de Manini Ríos que dice que sí, que aumentó. En lo que sí se nota y es coherente, tiene que ver en que se percibe una mayor accesibilidad, y bueno, y eso claro. No es acceso para ellos, porque para ellos no tienen acceso al mercado regulado. Pero puedan suponer que exactamente, es menos malo. Esa percepción de que podría, si quisieran conseguir, podrían, sí aumentó un poco, pero igual aumentó al inicio y luego también estabilizó. Bien. ¿Qué pasa con el acceso de la droga? De las sustancias. De las sustancias, está bien. Hay una terminología que también tenemos que ir acostumbrando. Es importante no hablar de la droga, porque en realidad es un conjunto de sustancias. No, y además hablábamos del alcohol, que tiene una presencia y una accesibilidad diferente a la del cannabis u otro tipo de sustancias, ¿no? Y que es el mayor problema en esta población, el consumo de alcohol y particularmente el consumo abusivo, ¿no? El patrón ese de consumo más nocivo. Bien, el acceso a otro tipo de sustancias, ¿cómo se da? Por ejemplo, con alcohol, la mayoría, lo que es más frecuente, es que lo compren en comercios directamente, ¿no? Van y lo compran y son menores de 18 años. En los más pequeños, en los menores de 15, lo que sucede un poco más habitualmente que en los de 17, por ejemplo, es que se lo dan en la casa, que tienen acceso en la casa. Ahí también volver a insistir sobre el papel fundamental del hogar, de los referentes adultos en cuanto al acceso, a la permisividad, que también medimos y tiene que ver con esto de que cuando los padres son permisivos, habilitan, no son lo suficientemente claros en los límites y las normas, el consumo se dispara. Es así, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos a adolescentes, el consumo de adolescentes, donde sus padres no toleran, no habilitan el consumo, por ejemplo, de marihuana, y los comparamos con lo que sí pasamos de un consumo del 12 al 53%. O sea, por 5. El que no habilita... El que no habilita, sus hijos, hay una prevalencia de un 12% de consumo de marihuana. Sin embargo, entre aquellos estudiantes que tienen padres que son más permisivos, que no son claros con pautar normas y toleran de alguna forma y permiten el consumo de marihuana, el consumo se va al 53%. Mira. O son indiferentes. O son indiferentes, exactamente, sí. Ahí como que la necesidad es tener claro y poner límites y sostenerlos, ¿no? Vamos a decir la frase menos original que podemos decir durante esta entrevista. La importancia de la familia y de exactamente. los límites. Sí. Y la Totalmente. educación, ¿no? Sí. Jessica, y respecto al alcohol, que me decís que es un número que se puede considerar grande, ¿se diferencia entre lo que es haber probado alcohol o consumir alguna vez con una conciencia sobre un consumo problemático? ¿Se les consulta si creen que tienen un consumo problemático con el alcohol a los jóvenes? Exactamente eso que tú me preguntas, no, lo que sí hacemos es medir
cómo las prácticas son de riesgo y llegan a ser consumos problemáticos. Lo que hacemos ahí es ver y preguntarles cantidad de alcohol que consumen de las distintas bebidas y entonces se calcula los gramos de alcohol que consumen en episodios concretos. Y ahí nosotros podemos decir, bueno, acá hay episodios de intoxicación porque tienen más de 80 gramos de alcohol en sangre, lo que es un disparate, vamos a decir, claro. ¿no? Bueno, esa es la medida que la OMS pone como de intoxicación y bueno, y ahí lo que hay es que 3 de cada 10 estudiantes en los últimos 15 días, es un 30%, en los últimos 15 días, han tenido 1 o más episodios de intoxicación. O sea, de 80 en sangre. Sí, exactamente. O sea, pensemos que hasta hace relativamente poco tiempo el límite para manejar era 0,3. Claro. Y cuando estamos... Pero ese es un límite de alcoholemia que no, sí, exactamente, esto es tener 80 gramos de alcohol puro en sangre, sí. También, bueno, pero es altísimo. Mira, equivale, para tener una idea, equivale a haberse tomado 2 litros de cerveza, solo una persona, solo un adolescente, o un 3/4 de vino, o 4 o más medidas de alguna bebida destilada. Jessica, ¿qué sabes? Esa es la equivalencia. ¿Qué sabes de los controles? Porque sabemos que la Intendencia y la policía monitorea los controles de alcoholemia, ¿no? Con los aparatos, ¿no? Pero el consumo de drogas, o sea, de medicamentos, de andar empastillado, no hay ningún. No hay nada, no te paran en la calle, vamos a mirar, usted está tomando mucho tramadol, veamos, no hay. La marihuana, cocaína tampoco y tampoco. ¿Hay algún proyecto que vaya en sintonía con controlar, por lo menos en la vía pública, la gente que está manejando, los chicos que están manejando, que se pueda constatar el consumo de fármacos? Mira, yo ahí desconozco porque eso es de la órbita de una SEB, entonces no es del Observatorio Uruguayo de Drogas y en realidad nuestra función tiene que ver con generar los insumos para poder bueno, a raíz de orientar la estos política, datos debería ¿no? tenerlo en cuenta. Exactamente, entonces desconozco si hay algún proyecto en particular con respecto a eso. ¿Montevideo Interior? Montevideo Interior, el consumo de sustancias no se marcan muchas diferencias. Antes había más diferencia en el consumo de alcohol, pautando más en el interior. Hoy ya no es tan marcado. Sí hay algo más de abuso de alcohol en el interior y el consumo de marihuana es mayor presencia en Montevideo. ¿Se les consulta específicamente si el consumo de las sustancias afecta a la vida académica de los estudiantes? No se les consulta. Hay algunas preguntas respecto a la... si han repetido algún curso en el año y eso, pero no particularmente con eso. Bien. ¿Pasta base? Es marginal, totalmente marginal en esta población. Estamos esa hablando de escolarizados, ¿verdad? Claro. Entonces, hay una cosa que es central que tiene que ver que están institucionalizados y ese es un factor de protección muy grande. Entonces, nosotros cuando comparamos, por ejemplo, encuestas en población general y comparamos los escolarizados con los no escolarizados en estas edades, siempre el consumo es mayor, por supuesto, en los que están fuera del sistema educativo. Sí. ¿Y las sintéticas que están muy de moda, qué pasa con ahí? Sí, se mide el consumo de estimulantes de tipo anfetamínico, bueno, donde el éxtasis es uno de los principales, metanfetaminas y demás, y está en el entorno de un 3% de prevalencia vida y un 1% en el último año, que es como el consumo actual. Es bajo, en esta población aún todavía se mantiene como... Y también depende quizás de los momentos del año, ¿no? Sí, porque verano. en verano es cuando uno se entera de este tipo de cosas. Exactamente, por eso siempre la referencia temporal es preguntar por los últimos 12 meses, entonces tú agarrás el verano anterior, Claro. vamos a decir. Jessica, para terminar brevemente, claro, esta población está en los centros educativos, es muy fácil trabajar con ellos. Claro. Por lo pronto es muy difícil trabajar con quienes no están institucionalizados. ¿Hay algún tipo de trabajo que hayan hecho o que se piensa hacer en tratar de llegar a esos jóvenes que no están en centros educativos y que quizás la realidad de los números sea totalmente diferente porque van a tener otro acceso a otro tipo de sustancias, etcétera, etcétera? Sí, en ese sentido hay otras investigaciones con otros diseños metodológicos para llegar a gente que no está escolarizada. Por ejemplo, como mencionaba recién, encuestas en población general, donde se representa a personas de Uruguay de 15 años en adelante. Y ahí sí representamos a aquellos que también están fuera de... Además de los que están dentro, también a los que están fuera del sistema. Motivo para vernos de nuevo y seguir conversando de estos temas. Bueno, muchas gracias por venir. A ustedes. Que pases muy bien. Gracias.